de un hospital siempre tiene algo de mar lejano. Olas de pasos, olas de voces, olas de quejidos que nunca descansan. Don Ramiro abrió los ojos en medio de esa marea, con el olor punzante del desinfectante llenándole la nariz. Aún aturdido, vio el techo blanco, las luces intensas y escuchó un pitido constante, rítmico, como un metrónomo que marcaba su fragilidad. Parpadeó. Sintió la sequedad en la boca y el peso de los años en los huesos. Entonces, como si el destino hubiese esperado precisamente ese instante para darle una bofetada, reconoció el rostro que se inclinaba sobre él, serio, concentrado, ocultando algo detrás de sus lentes impecables. «Papá». La voz, contenida y fría, cortó el aire como un cuchillo. El corazón de Ramiro tropezó dentro de su pecho. No sabía si era la emoción o el miedo. Allí, delante de él, vestido con bata blanca, estetoscopio al cuello y una autoridad que no admitía dudas, estaba su hijo, aquel niño que él mismo había perdido entre la pobreza, la bebida y el orgullo, aquel muchacho al que había dejado crecer con un hueco en el alma. Ahora lo veía transformado en un médico respetado, un hombre que irradiaba seguridad, y sin embargo, en sus ojos había una tormenta contenida. El viejo quiso hablar, pero solo un hilo de voz quebrada escapó de sus labios. «Hijo». El doctor se enderezó, respiró profundo, y con un gesto profesional, ordenó a la enfermera que ajustara el suero. No hubo abrazo, no hubo sonrisa, solo la presencia fría de la distancia acumulada en décadas. Horas antes, Ramiro había salido de su casa en el barrio obrero de Guadalajara. Apoyado en su bastón de madera, caminaba con la lentitud de sus 74 años, arrastrando los pies por las calles agrietadas. Saludó a doña Teresa, la vecina, que barría la acera con movimientos cansados. «¿Va al mercado, don Ramiro?», preguntó ella. «Sí, señora. A ver si todavía me alcanza para los jitomates», respondió con una sonrisa forzada. El mercado era su pequeño ritual. Compraba lo indispensable: frijol, tortillas, algún trozo de carne barata cuando el bolsillo lo permitía. Luego se sentaba un rato en la plaza, mirando a los niños correr con sus mochilas, mientras él recordaba a aquel hijo suyo que un día también corrió por esas mismas calles antes de que la vida los separara. Pero esa mañana, mientras pedía el precio de unas naranjas, el mundo se le volvió oscuro. Sintió un mareo, un zumbido en los oídos, y todo se desvaneció. Lo siguiente fue despertar en la camilla, con tubos conectados a sus venas y la sorpresa cruel de que su propio hijo estaba allí, pero no como un muchacho perdido, sino como su médico. La vida de Ramiro no había sido fácil. De joven fue albañil, con manos curtidas que construyeron casas donde él nunca viviría. La jornada empezaba antes del sol y terminaba con el cansancio clavado en los huesos. El alcohol fue su refugio. Al principio una copa para aliviar el dolor, después una costumbre que le robó familia y dignidad. La madre de su hijo, cansada de esperar, se marchó, y el niño, aquel pequeño de cabello rebelde y mirada vivaz, creció lejos, con resentimiento en los ojos. Ramiro lo supo demasiado tarde. Cuando intentó buscarlo, el muro ya estaba levantado. Los años pasaron, y él se quedó solo con sus remordimientos y un bastón que crujía como la conciencia. A veces, en las noches, mientras jugaba dominó con don Anselmo y otros viejos del barrio, la risa compartida era apenas una cortina para ocultar la soledad. Y cuando la partida terminaba, volvía a casa. Se preparaba un café aguado y contemplaba las paredes descascaradas, preguntándose si su hijo lo recordaba con odio o, peor aún, si no lo recordaba en absoluto. Ahora lo tenía frente a él. El niño ausente transformado en médico de prestigio. El contraste era insoportable. Él, con su ropa raída y la piel surcada de arrugas. Su hijo, impecable, con voz firme y ademanes que imponían respeto. «Tiene que quedarse en observación», dijo el doctor sin mirarlo directamente. «Sus signos vitales están estables, pero la presión es peligrosa». Ramiro asintió, bajando la mirada. Quiso decir tantas cosas, pero el nudo en la garganta lo traicionó. No era el lugar, no era el momento. Había pacientes esperando.
enfermeras pasando de un lado a otro, y entre todo ese bullicio él se sentía diminuto, como un fantasma del pasado que había irrumpido en la vida de un hombre que ya no lo necesitaba. Una enfermera, al ver la tensión en el aire, murmuró: «Doctor, ¿desea que otro colega se encargue del caso?». El hijo dudó apenas un instante. Luego, con voz firme, respondió: «No, yo lo atiendo». Esa decisión, pequeña en apariencia, golpeó el corazón de Ramiro con una mezcla de orgullo y temor. Lo atendía por deber o por amor, por humanidad o por compromiso. La tarde cayó lenta. Desde la ventana de su habitación, Ramiro veía el cielo teñirse de naranja, igual que cuando en su juventud regresaba de la obra y los niños jugaban en la calle. Ese mismo color le traía recuerdos de las fiestas del barrio, del sonido lejano de los mariachis en las cantinas, del aroma de pozole que preparaba su difunta esposa en días especiales. El pitido constante del monitor marcaba el paso del tiempo. Ese sonido, áspero pero seguro, se convirtió en un ancla, un recordatorio de que aún estaba vivo, de que todavía había cuentas pendientes con el pasado. El hijo volvió a entrar, esta vez con el expediente en la mano. «Necesitamos hacerle unos estudios. Mañana temprano. No puede comer después de la medianoche», dijo, casi como si hablara con cualquier paciente. Ramiro lo miró buscando una grieta en aquella coraza profesional. Quiso decirle: «Estoy orgulloso de usted». Quiso suplicarle: «No me rechace», pero solo musitó un «gracias, doctor», con un respeto que parecía ajeno, como si se dirigiera a un extraño. El silencio pesó más que las palabras. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Escuchaba los pasos de los enfermeros, los suspiros de otros pacientes, el eco de voces apagadas en los pasillos. Cada sonido lo llevaba a un recuerdo. El llanto de un niño a lo lejos le recordó las noches en que su hijo despertaba asustado por las tormentas y él, borracho, no estaba para consolarlo. El choque metálico de una charola lo hizo pensar en los clavos y martillazos que llenaron su vida, construyendo hogares ajenos mientras el suyo se derrumbaba. En medio de esa vigilia, se hizo una promesa silenciosa. Si todavía tenía tiempo, si la vida le regalaba una última oportunidad, intentaría reparar aunque fuera un pedazo del puente roto. La madrugada llegó con su frío, y en el tenue resplandor de la lámpara, Ramiro vio a su hijo entrar otra vez. Ya no era la hora de consulta, ni de exámenes. Parecía que había regresado por impulso. Se quedó unos segundos en silencio, mirando a ese hombre envejecido que, a pesar de todo, seguía siendo su padre. «Descanse, necesita fuerzas para mañana», dijo al fin, bajando la voz. Ramiro lo observó retirarse, y en el fondo de su corazón sintió una chispa. Quizá todavía había espacio para la esperanza. El pitido del monitor, constante y fiel, fue lo último que escuchó antes de cerrar los ojos, como si le prometiera que el tiempo aún no se había terminado. Y en medio de ese silencio cargado de recuerdos, el viejo comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El pitido del monitor siguió marcando la madrugada. Quedaron pendientes los estudios y la promesa de Ramiro de intentar un puente. El olor a desinfectante, nube ligera, le recordaba que el tiempo no perdona y que la vida a veces concede un margen. Apenas la luz dibujó el primer filo del día, la enfermera abrió la cortina y comprobó signos. Ramiro obedeció sin quejarse, con la dignidad de quien sabe esperar. Su bastón de madera descansaba en la esquina, apoyado contra la pared como un compañero viejo. El doctor entró con paso seguro. En el gafete se leía su nombre, Dr. Julián. No dijo hijo ni papá, dijo señor Ramiro, con la voz neutra de los pasillos. Pidió alistarlo para el estudio y explicó una posible obstrucción. Nada fuera de lo normal a su edad, concluyó. El primer golpe llegó antes del café. El pasillo se llenó de voces. Un hombre de camiseta roja discutía con admisión. Su madre llevaba horas esperando. Alguien murmuró que al papá del doctor lo pasan primero. El rumor corrió como chispa. La jefa de piso apareció con el ceño fruncido. Tomó a Julián aparte y le habló en voz baja. «Debe recusarse. Política del hospital», se alcanzó a oír. La palabra quedó vibrando,
más fuerte que el pitido del monitor. Ramiro sintió vergüenza y orgullo licuarse en el estómago vacío. Quiso decir, no se preocupe, yo espero, pero la garganta se cerró. En su pecho, los años de silencio volvían como viento que no pide permiso. Le ardieron los ojos por esa idea de ser, otra vez, estorbo. Julián respiró hondo, miró la hoja, miró a su padre, miró el pasillo. El pasado se le plantó delante con olor a desinfectante. Por un relámpago recordó una fiebre de infancia y la silla vacía en la mesa. De acuerdo, dijo al fin, que el doctor Silva lo valore y firme el estudio. Yo estaré al tanto. La jefa asintió y se alejó. El hombre de la camiseta roja bajó la voz. La marea humana volvió a su vaivén. Ramiro no supo si agradecer o disculparse. Solo acomodó el bastón con dedos temblorosos. Hijo, se le escapó como pidiendo permiso a la historia. Julián apretó la mandíbula. No respondió, pero revisó el suero. Sus manos, firmes, tocaron la piel antigua con cuidado. Ese cuidado, técnico y secreto, fue un calor mínimo. El doctor Silva llegó poco después. Saludó con un «¿Cómo amaneció, don Ramiro?». Explicó el procedimiento con palabras sencillas y pidió consentimiento informado. Ramiro firmó con letra trémula, consciente de su fragilidad. Camino al estudio, el pasillo se hizo largo, con luces blancas como lluvia seca. El olor a desinfectante y pitidos de otras habitaciones le hicieron pensar en un muelle. Se sintió barco amarrado que sueña con zarpar, para mirar el rostro del hijo sin paredes de por medio. El técnico acomodó los cables y pidió que no se moviera. Ramiro miró el techo y contó los cuadrados de luz. Pensó en la plaza, en doña Teresa barriendo la acera, en don Anselmo con el dominó. Pensó, sobre todo, en la sopa de fideos de su esposa y en un abrazo que nunca supo dar. Al finalizar, lo regresaron a la habitación. Julián estaba de pie, con el expediente como escudo. Entonces sonó el teléfono interno. Escuchó en serio, dijo pocas palabras y colgó. Lo miró de frente. Hay una obstrucción que debemos estudiar con más detalle. No es para alarmarse, pero no me gusta el patrón, informó. Recomendaremos cateterismo. Hoy no hay camas en cardiología. Hay lista de espera. La frase lista de espera cayó como ladrillo. Ramiro asintió, hombre de obra. Entendió sin drama, pero por dentro algo se desmoronó. No era miedo a la muerte, era miedo a marcharse sin limpiar la mesa del pasado. Julián, por primera vez, dudó delante de él. El protocolo decía distancia. La sangre decía otra cosa. En la puerta, 2 enfermeras susurraban. Afuera, la ciudad seguía, ajena. Voy a hablar con coordinación, dijo y salió. Ramiro se quedó a solas con el pitido, el desinfectante y su bastón. Pasaron 10 minutos, o una vida. Volvió a mirar la esquina. Allí estaban los años, recargados. Cuando Julián regresó, traía una sombra de cansancio en los ojos. Se sentó, no como doctor, sino como alguien que también necesita sostenerse. Pueden subirlo hoy si conseguimos un responsable que firme y lo acompañe luego de la intervención, explicó. No tengo a quién llamar de su lado. Se detuvo. No puedo ser ese responsable, así lo marca la norma. El golpe verdadero fue ese. Ramiro tragó saliva. Pensó en vecinos y amigos viejos. Doña Teresa tal vez, don Anselmo. Sintió vergüenza de pedir. ¿Me firma aquí como si fuera familia? Le ardió el orgullo, abrigo que solo es costra. No tengo a nadie, admitió con la voz baja. Julián cerró los ojos un segundo. Después se levantó. Vuelvo. La puerta se cerró con suavidad. El pasillo volvió a ser mar. Ramiro acarició el bastón. El monitor sostuvo su ánimo a pulso. Tum-tic, tum-tic, como un corazón aprendiendo compás nuevo. No supo cuánto pasó cuando la jefa de piso apareció con un formulario. El doctor Julián habló con Trabajo Social. Dijo, si usted lo autoriza, una trabajadora social puede fungir como responsable temporal. ¿Está de acuerdo? Ramiro dudó.
Le pareció un acto de misericordia y a la vez un espejo de su soledad. Firmó. Al levantar la vista, vio a Julián detrás de la jefa, un paso atrás. «Gracias», dijo Ramiro sin adornos. «Para eso estamos», respondió Julián automático, y algo cálido le quebró el tono. Prepararon todo. El cateterismo sería por la tarde si quedaba un hueco. Mientras tanto, debía descansar. La enfermera acomodó las sábanas. Ramiro cerró los ojos y escuchó el pitido como quien reza con un rosario de sonido. Antes de irse, Julián dejó sobre la mesa una bolsita de papel. Adentro, un panecito sencillo de la cafetería. No dijo nada, solo lo dejó, como si se olvidara a propósito. Ramiro no lo tocó, lo guardó con los ojos para un momento de hambre más honda. «Si siente presión en el pecho, me avisa», indicó Julián, ya en el umbral. Ramiro se armó de valor, buscó palabras limpias. «Estoy orgulloso de usted», dijo, con una voz que no le conocía. Julián se detuvo, tardó en voltear. Cuando lo hizo, sus lentes brillaron con la luz de la ventana. Abrió la boca, la cerró, dio un paso. «Voy a estar pendiente», alcanzó a decir. No era mucho, pero el pendiente se quedó flotando como promesa. Un carrito metálico pasó, chocando ruedas contra baldosas. El olor a desinfectante volvió a expandirse. El pitido, regular, sostuvo la escena como hilo invisible. Cuando la puerta se cerró, Ramiro acarició la madera del bastón y dejó que el cansancio lo abrazara. El panecito seguía ahí, intacto, señal pequeña. Y aunque las listas de espera son largas y el reglamento es duro, ese día amaneció con una sorpresa mínima que calentó la habitación. El pendiente sonó distinto, como si una puerta interna se hubiera abierto apenas un dedo. Ramiro cerró los ojos y escuchó, paciente, como si aprendiera a respirar de nuevo. La palabra pendiente había quedado flotando en el aire, como si fuese un puente apenas dibujado entre dos orillas separadas por años de silencio. Ramiro cerró los ojos con esa sensación tibia en el pecho. Al despertar, ya era media mañana. El panecito seguía sobre la mesa, intacto, y el pitido constante del monitor marcaba el compás de su espera. Lo trasladaron al área de cardiología. Los pasillos eran un río de camillas, pacientes en sillas de ruedas, familiares cargando bolsas con ropa y frascos de agua. El olor a desinfectante se mezclaba con el de café barato que salía de una máquina cercana. Ramiro, recostado, se dejó llevar, sintiendo cada bache de las ruedas como un recordatorio de que seguía vivo. El doctor Julián apareció poco después, aunque ya no como médico a cargo. Su gesto serio parecía esculpido en piedra. Le informó que habría retraso. 2 emergencias habían ocupado las salas. «Tiene que esperar, don Ramiro. Hoy será difícil que lo suban». El viejo asintió sin quejarse. Estaba acostumbrado a la espera. Toda su vida había sido eso: esperar un jornal, esperar a que llegara el patrón, esperar a que la bebida le borrara las culpas. En medio de esa demora, llegó una presencia inesperada. Una mujer de cabello canoso, gafas grandes y un chal tejido a mano. Se acercó con un cuaderno en las manos. Se presentó con voz amable. «Soy la licenciada Carmen, trabajadora social. Estaré acompañándolo en este proceso». Su sonrisa era sencilla, sin adornos, y su manera de hablar tenía un calor que rompía la frialdad del hospital. Ramiro se sintió agradecido. Esa mujer parecía comprender sin que él explicara demasiado. Se sentó junto a su cama y le hizo preguntas sobre su vida. ¿Con quién vive? ¿Tiene alguien que lo cuide? Él contestó con frases cortas, pero en sus ojos había un relato entero. «Vivo solo. La vecina me ayuda a veces. Mi hijo, pues, usted ya sabe». Carmen no insistió. Solo anotó y después guardó el cuaderno. «No se preocupe, don Ramiro, aquí no está solo». El detalle lo conmovió más de lo que quería admitir. Ese «no está solo» resonó como eco, porque hacía años que nadie se lo decía con tanta sinceridad. El pitido del monitor acompañó la frase, como si repitiera en clave: «No está solo, no está solo». Julián, desde lejos, observaba la escena.
Ver a esa mujer conversar con su padre removía recuerdos. Recordó a su madre, que también tejía chales, que también sabía escuchar. Sintió un nudo que prefería ignorar, pero el pasado tenía maneras de imponerse. El día se estiró. Ramiro compartió con Carmen recuerdos de su juventud. Habló de cuando trabajaba en la construcción del estadio de fútbol, de cómo se sentía orgulloso cada vez que pasaba frente a esa obra y pensaba, ahí están mis manos, aunque nadie lo sepa. Carmen lo escuchaba con atención, como si esas historias fueran tesoros. Ramiro volvió a sonreír por momentos, olvidando la sombra de la intervención pendiente. De pronto, un alboroto interrumpió la calma. Una camilla entró a toda prisa en el área. Un hombre joven, apenas de 30 años, convulsionaba. Los médicos corrieron. Las enfermeras empujaron carros con medicamentos. El olor a desinfectante se mezcló con el de adrenalina recién abierta. Ramiro se sobresaltó. El corazón se le aceleró. Julián, de inmediato, se sumó al equipo dando órdenes con voz firme. Desde su cama, Ramiro lo miró trabajar. Lo vio inclinarse, colocar una mascarilla, pedir con urgencia un desfibrilador. En ese instante, no era su hijo dolido ni el niño resentido. Era un médico entregado, luchando por una vida que no conocía. Ramiro sintió orgullo. Un orgullo que lo llenó de lágrimas, porque ahí estaba la semilla que él creyó haber perdido, florecida en manos de un hombre capaz de salvar vidas. El paciente fue estabilizado después de minutos que parecieron eternos. Los aplausos de alivio entre enfermeras se mezclaron con suspiros de familiares. Julián salió sudoroso, cansado, pero con la serenidad de quien ha cumplido. Al cruzar la mirada con su padre, no pudo sostenerla demasiado tiempo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Ramiro entendiera. Aún había humanidad detrás de esa coraza. La tarde avanzó sin noticias de su propio procedimiento. Quizá mañana, dijo Carmen con suavidad. Ramiro suspiró. Estaba cansado, pero también agradecido de seguir allí, de tener la posibilidad de volver a intentar. Se recostó, cerró los ojos y dejó que el sonido del monitor lo arrullara como si fuera un arrullo de infancia que nunca tuvo. Cuando abrió los ojos de nuevo, Julián estaba sentado a su lado, sin bata, solo con una camisa sencilla. Parecía un hombre común, no un médico de prestigio. Ramiro se atrevió a hablar. No quería causarte problemas. Perdón, hijo. La palabra perdón salió con un peso de hierro, pero también con alivio. Julián no respondió de inmediato. Se frotó la frente y respiró hondo. No es tan fácil, papá, dijo bajando la voz. Fueron muchos años, demasiados. Ramiro asintió. Sus ojos se humedecieron. El pitido del monitor acompañaba el silencio incómodo. Carmen, que estaba cerca, discretamente se levantó y se alejó, dejándolos a solas. Lo sé, dijo el viejo. Fui un tonto. Pensé que el alcohol me hacía fuerte, y lo único que hice fue perderlo todo. Julián lo miró con una mezcla de enojo y ternura contenida. No respondió, pero tampoco se fue. Ese silencio era ya un paso, un espacio compartido. Un enfermero entró para ajustar el suero. El momento se rompió. Julián se levantó y dijo con voz firme: «Mañana veremos qué dice cardiología. Descanse». Salió sin despedida, pero la huella de la conversación quedó vibrando en la habitación. Ramiro cerró los ojos otra vez. En su memoria apareció una imagen, su hijo, pequeño, corriendo detrás de una pelota en la calle polvorienta. Él, joven, prometiéndole que algún día lo llevaría a ver un partido en el estadio que estaba construyendo, una promesa que nunca cumplió. Ese recuerdo lo atravesó como cuchillo, porque entendía que la deuda seguía ahí, intacta. El pitido del monitor marcó el compás de su nostalgia. El olor a desinfectante se volvió más fuerte con el cambio de turno, y Ramiro pensó que quizá la vida le estaba dando un último tiempo de descuento. Cerró los ojos con esa esperanza, con la idea de que tal vez todavía podía patear el balón de la reconciliación, aunque fuera tarde. Esa noche soñó con la plaza del barrio. Veía niños jugando, escuchaba risas, y en medio de todo estaba su hijo, pequeño otra vez, levantando la mano para que lo mirara. Cuando despertó, una lágrima le corría por la mejilla. El amanecer llegó con un rumor de pasos y voces nuevas. El hospital nunca dormía, pero cada cambio de turno traía otro ritmo. Ramiro supo que el día sería decisivo.
y mientras escuchaba el pitido constante pensó: si salgo de esta, aunque sea con el corazón parchado, lo que quiero es decirle una sola cosa: no me olvides. La promesa de un procedimiento pendiente, la presencia de su hijo y la inesperada bondad de Carmen se mezclaban en su pecho como un cóctel extraño: miedo, esperanza y nostalgia. Y en ese punto, Ramiro entendió que la vida aún podía sorprenderlo. La promesa de decir «no me olvides» quedó resonando en la mente de Ramiro mientras la mañana avanzaba con su bullicio de hospital. El pitido del monitor seguía constante, como un metrónomo que no se cansa, y el olor a desinfectante impregnaba hasta los sueños. Recordó lo pendiente, el cateterismo, la lista de espera, y sobre todo aquella conversación interrumpida con su hijo, tan cargada de silencios como de palabras. Carmen apareció temprano, con su cuaderno en la mano y una sonrisa cálida. «Buenos días, don Ramiro. Hoy sí lo van a pasar. Hay un hueco en la tarde». Él asintió, agradecido. El miedo le apretaba el estómago, pero también sentía una chispa de alivio. La trabajadora social se sentó a su lado y le tendió una estampita de la Virgen de Zapopan. «Me la dio una señora que salió anoche. Se la dejo a usted, para que lo acompañe». Ramiro tomó la estampa con cuidado, como si fuese frágil. La colocó bajo la almohada, junto al bastón. Dos anclas distintas, la fe y la madera de su vida. A media mañana Julián entró. No llevaba la bata, sino su ropa de calle. El gesto era menos rígido, pero los ojos aún tenían sombras. Miró la estampa sobre la cama y frunció el ceño apenas. «¿Ya le avisaron? Será hoy en la tarde», dijo. Ramiro asintió. Luego, con un valor que no esperaba de sí mismo, levantó la voz. «¿Me puede acompañar aunque sea un rato antes de que me bajen? No pido mucho, hijo, solo eso». Julián dudó. Su respiración se notaba más profunda. Miró a Carmen, que fingió revisar papeles para darles privacidad. Finalmente, dijo en voz baja: «Tengo consultas, pero vendré». Esa pequeña promesa fue para Ramiro un bálsamo. Cerró los ojos, guardando la frase como si fuera un tesoro. El día siguió lento. Ramiro recordaba la infancia de su hijo, como si las memorias hubieran despertado con fuerza. Vio en su mente el cumpleaños número 5, cuando improvisó un pastel con pan duro y azúcar espolvoreada. Vio la primera mochila escolar, comprada a plazos en la tienda del barrio. Y también recordó la primera vez que llegó ebrio a casa, la mirada decepcionada de su esposa y el niño escondiéndose detrás de ella. Cada recuerdo era un golpe y, a la vez, una caricia de lo que ya no estaba. En la sala de espera, Julián atendía pacientes sin dejar de pensar en esa petición sencilla: «Acompáñeme un rato». Recordó la sensación de vacío en su niñez, cuando esperaba en vano que su padre lo recogiera de la escuela. Recordó las lágrimas de su madre al intentar explicarle que «tu papá tiene sus problemas». La herida estaba viva, pero ahora, frente a ese hombre frágil conectado a máquinas, la herida parecía suplicar ser atendida como una vieja cicatriz que nunca cerró. Por la tarde, lo trasladaron al área de preparación. Carmen caminaba a su lado, y Ramiro llevaba la estampita en la mano. El olor a yodo y alcohol llenaba el ambiente, mezclado con el murmullo de enfermeras. El pitido del monitor portátil seguía fiel, como si no quisiera abandonarlo. Julián apareció antes de que lo ingresaran. Se acercó a la camilla, serio, y sin decir palabra tomó la mano de su padre un instante. Fue apenas un gesto, pero en esa presión leve había un océano de cosas no dichas. «Va a salir bien», dijo Julián, con voz baja, y luego se apartó para dejar que los médicos hicieran su trabajo. Ramiro sintió que ese momento era más fuerte que cualquier disculpa. Cerró los ojos mientras lo llevaban a la sala, con la estampa en el pecho y el recuerdo del apretón de mano como un ancla. El procedimiento empezó. El frío del metal, la luz blanca, el eco de voces técnicas. Ramiro se dejó llevar, rezando en silencio. Al despertar, estaba de nuevo en la cama, con un dolor leve en la pierna, pero con el corazón latiendo firme. Lo primero que vio fue el rostro de Carmen, sonriéndole con ternura. «Todo salió bien, don Ramiro. Los médicos dijeron que fue a tiempo».
Sintió alivio. El pitido del monitor seguía allí, más reconfortante que nunca. Horas después, cuando Julián entró, lo encontró despierto. Esta vez no llevaba papeles ni gafetes, solo a él mismo, un hijo visitando a su padre. Se sentó en silencio. Ramiro lo miró con ojos húmedos y dijo: «No sé cómo agradecerte, hijo. Yo no merecía que estuvieras aquí, pero lo hiciste». Julián no respondió de inmediato, solo respiró hondo y, después de unos segundos, dijo: «No es cuestión de merecer o no, es cuestión de que la vida me puso aquí». Ramiro apretó la estampa en su mano. La vida nos puso, sí, y todavía nos deja tiempo. El silencio posterior fue pesado, pero no hostil. Julián observaba la madera del bastón apoyado en la esquina, como si también fuera parte de la conversación. Recordó cuando de niño lo escuchaba golpear el suelo, anunciando la llegada de un padre que a veces era ternura y otras tormenta. Ese sonido volvió ahora, pero más suave, como un eco lejano. Al anochecer, Carmen regresó para despedirse de su turno. «Mañana vendré a verlo otra vez», dijo. Ramiro la bendijo con la mirada. Julián asintió, agradecido. Cuando se quedaron solos, padre e hijo se miraron sin huir de la mirada. Había una tensión distinta, no de reproche, sino de reconocimiento. «Cuando era niño», dijo Julián con voz grave, «yo pensaba que nunca te volvería a ver, y si te veía, no iba a sentir nada. Pero aquí estoy, y siento demasiado. No sé qué hacer con eso». Ramiro tragó saliva. Su voz salió entrecortada. «Haz lo que tu corazón te diga, hijo. Yo ya no pido nada. Solo quería verte una vez más. Solo quería verte». Cayó como campanada en el silencio. Julián apartó la vista conmovido. No contestó, pero se quedó allí, sentado, sin mirar el reloj. Ese gesto fue más valioso que cualquier palabra. El pitido del monitor siguió, acompasando un momento que ninguno de los dos habría imaginado vivir. En la penumbra de la habitación, el olor a desinfectante seguía presente, pero ya no era áspero, era familiar, parte del telón de fondo de un encuentro imposible. El bastón y la estampa descansaban juntos, símbolos de una vida dura y de una fe persistente. Julián cerró los ojos unos segundos, como si buscara fuerza para dar un paso más. Ramiro lo observó con ternura, con la esperanza de que ese paso llegara, tarde o temprano. Y así, entre el pitido fiel de la máquina, el murmullo lejano del hospital y la promesa de un tiempo nuevo, la noche envolvió a ambos. No era reconciliación plena, no todavía, pero era un inicio, un resquicio de luz en medio de tanta sombra. La noche había dejado un silencio espeso, apenas roto por el pitido regular del monitor y los pasos de los enfermeros en el pasillo. Ramiro despertó al amanecer con una sensación distinta. No era solo cansancio ni dolor. Era como si el corazón, reparado con hilos invisibles, quisiera recordarle que todavía estaba a tiempo de algo. Miró a su alrededor. La estampa de la Virgen seguía bajo la almohada, y su bastón esperaba, paciente, en la esquina. Recordó lo pendiente, la conversación con Julián, la ausencia de palabras que aún pesaban, y recordó con ternura la presión de aquella mano antes del procedimiento. Esa imagen lo sostenía más que cualquier medicina. Poco después entró Carmen, como siempre con su cuaderno y su sonrisa. «¿Cómo amaneció, don Ramiro?». Él le contestó con sinceridad: «Amanecí con esperanza, señora». Ella lo animó a caminar un poco dentro de la habitación, a mover las piernas. Ramiro obedeció, apoyado en su bastón. Cada paso era un pequeño triunfo. «Muy bien», dijo Carmen. «La vida se mide también en pasos así, chiquitos pero firmes». Mientras tanto, Julián no había dormido bien. Esa madrugada lo encontró revisando informes, pero su mente estaba en otro lado. En su memoria resonaban las palabras de su padre: «Solo quería verte una vez más». Sintió que esa frase se le había clavado como aguja. Recordó los años de ausencia, la rabia acumulada, pero también la extraña paz de haber estado allí, sentado junto a él sin mirar el reloj. Cuando entró a la habitación, Carmen ya se despedía para cambiar de turno. Julián se quedó a solas con su padre. Hubo silencio unos segundos. Después Julián habló. «Lo más difícil no es salvar corazones en el quirófano. Lo más difícil es sanar lo que se rompe en la familia». Ramiro lo miró con ojos húmedos. «Eso nunca me lo enseñaron, hijo, y lo rompí sin querer, pero lo rompí».
Julián suspiró. Yo me prometí que nunca sería como tú. Y por eso estudié tanto. Me esforcé. Cada guardia, cada examen, era como demostrarme que podía salir adelante sin ti. Las palabras dolieron, pero también eran un reconocimiento de fuerza. Ramiro bajó la cabeza. Me alegra que lo hayas hecho, aunque yo no estuve, aunque yo fallé. Estoy orgulloso. Julián lo observó con la coraza agrietándose. En sus ojos apareció un brillo extraño, mezcla de rabia y ternura. Entonces, inesperadamente dijo: mañana es el aniversario luctuoso de mamá. Siempre llevo flores, aunque sea rápido. ¿Quieres que vayamos? El corazón de Ramiro dio un salto. Claro que quiero, dijo con un hilo de voz. Era como si el universo le concediera un milagro, poder honrar juntos a la mujer que los había sostenido con dignidad cuando todo parecía perdido. Esa tarde, sin embargo, el hospital volvió a recordarles que la vida no espera. Un código de emergencia sonó en el pasillo. Código rojo en cardiología. Julián salió corriendo. Ramiro, desde la cama, escuchaba los pasos apresurados, las órdenes, los choques metálicos de equipo. El olor a desinfectante se mezcló con el de adrenalina abierta de nuevo. Pasaron minutos tensos. Finalmente, Julián regresó sudoroso, cansado, pero firme. Se sentó sin fuerzas en la silla junto a la cama. Ramiro lo miró con orgullo sincero. Eres un hombre valiente, hijo. Yo nunca salvé vidas, apenas levanté muros. Pero tú construyes algo más grande. Julián bajó la mirada, conmovido. Yo construyo porque aprendí a no rendirme. Tal vez esa terquedad también la heredé de ti. Ramiro sonrió por primera vez con tranquilidad. Ese reconocimiento, aunque pequeño, era como un ladrillo nuevo en el puente que intentaban reconstruir. La mañana siguiente, Ramiro recibió el alta para salir a reposo en casa. Carmen fue a despedirse. Don Ramiro, usted tiene fuerza. No se olvide de lo que dijo. Esperanza. Y acuérdese, aquí no está solo. Le dejó el cuaderno con una nota escrita. La familia se construye también en el presente. Ramiro guardó esa frase como si fuese oro. Julián lo acompañó hasta la salida. Ayudó a subirlo a un taxi con cuidado, sosteniendo su bastón y la bolsa con medicinas. En el trayecto, el silencio era denso, pero no hostil. Al llegar al barrio, Ramiro bajó lentamente. Saludó a doña Teresa, que lo recibió con sorpresa y cariño. Bendito sea Dios que regresó, don Ramiro. Julián escuchó y sonrió apenas, sintiendo la calidez del barrio popular que lo había visto partir de niño. Al entrar a la casa humilde, Julián se detuvo. Observó las paredes descascaradas, las fotos viejas, el olor a café aguado. Reconoció objetos de su infancia, una pelota gastada en un rincón, un mantel floreado. El sonido del bastón golpeando el piso le devolvió memorias de noches en vela, de promesas rotas. Pero ahora ese sonido tenía otro peso, el de un anciano que aún buscaba dignidad. Ramiro se sentó en su silla preferida y miró a su hijo. Gracias por venir. Aquí es donde me quedé, mientras la vida te llevaba lejos. Julián recorrió la habitación con la mirada y finalmente se acercó a la mesa. Puso la mano sobre el mantel y dijo: no es tarde para hablar. Mañana iremos con mamá. Ramiro asintió con los ojos brillando de emoción. Sintió que el alma se le ensanchaba. La mañana siguiente amaneció con cielo despejado. Julián pasó a recogerlo temprano. Ramiro llevaba su bastón y en el bolsillo la estampita de la Virgen. Caminaron juntos hasta el panteón. Cada paso era una mezcla de dolor físico y esperanza. El pitido del monitor ya no estaba, pero en su mente seguía sonando como un latido que lo acompañaba. Llegaron a la tumba. Ramiro se inclinó con dificultad y dejó unas flores frescas que había comprado con los pocos pesos que le quedaban. Julián colocó un ramo de lirios blancos. Ambos guardaron silencio. Perdón, mujer, susurró Ramiro con la voz quebrada. Perdón por no haber sido el hombre que merecías. Julián cerró los ojos y dijo: gracias, mamá, por haberme dado fuerza. Aquí estamos, los dos. Ese momento fue el clímax de una vida entera, padre e hijo juntos, frente a la memoria de la mujer que los unía incluso desde el silencio de la tierra. El viento sopló suave, trayendo el olor a flores y tierra húmeda.
Ramiro apoyó la mano en el hombro de su hijo. Julián no se apartó. Se quedaron así, en silencio, con el pasado entre ellos, pero también con la promesa de un futuro posible. Cuando salieron del panteón, Ramiro sintió que algo había cambiado. El sol iluminaba las calles, los niños corrían jugando, y él caminaba al lado de su hijo, no como un extraño, sino como parte de algo que todavía podía salvarse. El bastón golpeaba el suelo rítmicamente, y ese sonido ya no era solo un eco de culpas, era un tambor que marcaba un nuevo compás en sus vidas. Al volver al barrio, doña Teresa los vio pasar juntos y exclamó con alegría: «Miren nomás, el doctor con su papá». Los vecinos comentaron sorprendidos. Julián sonrió, tímido, pero no negó la relación. Esa aceptación pública fue como una recompensa inesperada para Ramiro. Después de tanto silencio, ahora podía decir con orgullo que ese hombre era su hijo. Al entrar a la casa, Julián se detuvo en la puerta. «Papá», dijo por primera vez en mucho tiempo, sin dureza, «necesito tiempo, pero quiero intentarlo». Ramiro sintió que el corazón se le desbordaba. Cerró los ojos y respondió: «Yo también, hijo, yo también». El olor a café recién hecho llenó la sala, y ese aroma, sencillo y cotidiano, se convirtió en un símbolo de nueva vida. El pitido del monitor ya no estaba, pero el sonido del agua hirviendo en la cafetera tomó su lugar, recordándoles que la vida sigue, gota a gota. Y así, en ese instante, ambos comprendieron que la verdadera medicina no estaba solo en las manos del médico ni en los fármacos del hospital, sino en la valentía de mirar al pasado de frente y elegir perdonarse. La tarde los envolvió con una calma distinta, como si por fin hubieran encontrado un refugio en medio de tanta tormenta. El café humeaba en la mesa, llenando la pequeña sala con un aroma familiar que parecía coser los hilos rotos del tiempo. Ramiro sostuvo la taza con manos temblorosas, no solo por la edad, sino por la emoción de tener a su hijo sentado frente a él, compartiendo ese instante cotidiano que durante años había soñado sin atreverse a confesarlo. El bastón descansaba junto a la silla, como un guardián silencioso, y la estampita de la Virgen permanecía sobre el mantel, testigo de la escena. El pitido constante del hospital ya no estaba, pero Ramiro lo llevaba dentro, como si el recuerdo de ese sonido se hubiera convertido en un latido nuevo. Ahora, cada sorbo de café era un recordatorio de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Julián, con su seriedad habitual, observaba el lugar. Las paredes descascaradas, las fotos antiguas colgadas con clavos torcidos, el reloj de péndulo que apenas funcionaba. Todo era modesto, pero cargado de historia. «Aquí crecí», dijo Julián con voz baja, casi como un reproche y una confesión a la vez. «Sí, hijo», respondió Ramiro bajando la mirada. «Aquí fue donde fallé, pero también donde te soñé cada día». El silencio se alargó, pero no era vacío. Estaba lleno de memorias compartidas. Julián suspiró y se pasó la mano por el rostro. «No sé si puedo perdonarte de golpe, papá. Hay muchas heridas». Ramiro asintió, aceptando la verdad sin defenderse. «No espero eso. Solo espero que no me olvides, que algún día recuerdes que, a mi manera torpe, siempre te quise». Esa frase quedó flotando, igual que en sus pensamientos la noche anterior. Julián la escuchó con los ojos fijos en la taza, y aunque no respondió, sus hombros se relajaron un poco, como si una parte de él hubiese soltado la carga. Los días siguientes fueron un aprendizaje de pasos pequeños. Julián lo visitaba después de sus jornadas en el hospital. A veces hablaban de cosas triviales, el precio de la tortilla, los resultados de un partido. Otras veces, el silencio lo llenaba todo. Pero ese silencio ya no era un muro, sino un espacio compartido. Un sábado, Julián llevó pan dulce de la panadería de la esquina. Ramiro lo recibió con una sonrisa amplia y recordó aquel panecito que su hijo le había dejado en el hospital. «Nunca probé nada tan dulce como ese detalle, hijo», dijo con ternura. Julián sonrió por primera vez sin reservas. La vecina, doña Teresa, comenzó a comentar en el barrio: «El doctor ahora cuida a su papá». Los vecinos saludaban con respeto, y Ramiro sentía que, de algún modo,
La dignidad regresaba a su puerta. El bastón seguía golpeando el suelo en cada caminata corta hasta la plaza. Ese sonido, que antes era eco de soledad, ahora se mezclaba con las pisadas de su hijo cuando lo acompañaba de vez en cuando. La gente los miraba y algunos murmuraban: «El tiempo hace milagros». Un día, mientras caminaban juntos hacia la farmacia, Ramiro se detuvo frente a la obra de una casa en construcción. El olor a cemento fresco lo envolvió y le trajo un torrente de recuerdos. Se quedó mirando a los albañiles que subían cubetas por las escaleras improvisadas. «Toda mi vida fui uno de ellos», dijo. «Mis manos dejaron ladrillos por toda Guadalajara. Pero el muro más grande que levanté fue entre nosotros». Julián guardó silencio, pero apoyó una mano en su hombro. No necesitaba palabras. Ramiro lo sintió como un perdón que se iba gestando, lento, como el secado del concreto que sostiene un edificio. Esa noche, de regreso en casa, Ramiro encendió una vela junto a la estampita de la Virgen. Rezó en voz baja: «Gracias por darme este tiempo, aunque sea corto. Gracias por permitirme mirarlo a los ojos otra vez». El brillo de la vela iluminó el bastón apoyado en la pared, proyectando una sombra larga, como si quisiera decirle que su camino aún no había terminado. El clímax llegó unas semanas después, cuando Ramiro sufrió un dolor fuerte en el pecho. Fue repentino, mientras jugaba dominó con don Anselmo. Lo llevaron de urgencia al hospital, y esta vez fue Julián quien lo recibió con bata blanca y voz firme. La sala de emergencias era un torbellino de luces, olores a desinfectante y pitidos acelerados. Ramiro, entre jadeos, alcanzó a mirarlo. «No me dejes, hijo». Y Julián, con lágrimas contenidas, le respondió: «No voy a dejarte, papá, no ahora». El equipo médico trabajó con rapidez. Julián, aunque dolido, mantuvo la calma de un profesional. En ese instante se rompieron los últimos muros. Ya no era solo el médico y el paciente, ni el hijo y el padre distantes. Era un lazo de sangre y de amor que por fin se reconocía. La intervención fue exitosa. Cuando Ramiro despertó, lo primero que vio fue a Julián sentado a su lado, sujetando su mano. Y esta vez no la soltó. «Ya no tengo miedo», susurró Ramiro. «Yo tampoco», respondió Julián, dejando que una lágrima le recorriera el rostro. Ese intercambio fue más poderoso que cualquier discurso. El pitido del monitor, constante y suave, parecía aplaudirlos en silencio. El alta llegó días después. Esta vez, Julián lo llevó personalmente a casa. Caminaban despacio, bastón y hombro juntos, bajo el sol cálido de Guadalajara. El barrio los recibió con sonrisas y saludos. «Bienvenido de nuevo, don Ramiro», gritaban los vecinos. Doña Teresa lloró al verlos juntos. Ramiro, conmovido, levantó el bastón en el aire como si fuera un estandarte. «Estoy vivo», pensó, «pero más que eso, estoy acompañado». Julián lo miró y sonrió, sabiendo que ese gesto sencillo era un triunfo mayor que cualquier operación. La vida siguió, con sus rutinas humildes: el café por la mañana, los paseos breves, las conversaciones tranquilas, pero ahora había algo distinto: un hijo que regresaba y un padre que aprendía a pedir perdón y a agradecer. Un domingo, al salir de misa, Julián lo acompañó hasta la plaza. Se sentaron juntos en una banca. El sol calentaba suavemente y los niños jugaban a la pelota. Ramiro miró a su hijo y dijo: «Hijo, gracias por no olvidarme». Julián lo miró con ternura y respondió: «Gracias por seguir aquí, papá». Ese diálogo sencillo cerró un ciclo. Ramiro sintió que la herida se había transformado en cicatriz, y que esa cicatriz, aunque marcada, era parte de su historia compartida. El eco de la primera escena volvió, el pitido del hospital, el miedo a ser rechazado. Pero ahora, en su lugar, estaban las risas de los niños, el golpe del bastón contra el suelo, el aroma del café que flotaba en la plaza. Todo se había transformado en señales de vida, de reconciliación y de esperanza. Ramiro comprendió que el verdadero milagro no fue salir de la sala de operaciones, sino haber recuperado a su hijo. Y Julián entendió que, al sanar a su padre, también sanaba al niño que aún llevaba dentro. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios humildes del barrio, ambos permanecieron sentados, sin prisa, contemplando cómo la vida seguía. No necesitaban más palabras. El silencio era compañía suficiente, y así,
La historia de un padre y un hijo separados por décadas encontró su reconciliación en lo sencillo. Una taza de café, un bastón, una estampita de virgen y el valor de decir, no me olvides. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.